Los corazones también para el tiempo de la palabra de Dios, porque hoy tenemos también un tema de esos que necesita uno no nada más tener un corazón bien preparado hacia nuestro Dios, sino también tener disposición a poner en práctica algo que muchas veces nos cuesta bastante, ¿no? Y es el siguiente paso que estamos viendo del Nueva Vida en Cristo 3, que es perdonándonos unos a otros. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque, mi Dios, tú nos amas, porque tú, Padre, nos has perdonado. Y por ese perdón que tú nos has dado, Señor, pues podemos nosotros estar en tu presencia el día de hoy. Podemos nosotros acudir en oración y saber que tú, mi Dios, escuchas la oración, Señor, y a una alabanza, Señor, de tus siervos. Gracias, Padre, porque podemos acudir a ti, mi Dios. Te pedimos, Señor, que tú nos hables y podamos nosotros imitar, Señor, tu carácter y tu persona, aún en cosas como estas que son tan importantes y necesarias, Señor, no nada más para vivir en paz, sino también para imitar tu carácter y glorificarte a ti, Señor. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El tema del perdón propiamente es un tema que nos incumbe mucho. Es un tema que vale la pena que nosotros le dediquemos tiempo, le dediquemos disposición del corazón para poder ponerlo en práctica, no nada más conocerlo. Es algo que sabemos, que tenemos ese deber de hacer, pero que nos cuesta. Hablaba yo con una amiga que le estaba costando perdonar cosas que le han hecho, cosas que aún de su propia familia, de su propia hija, que decía, es que yo siento que ya no le intereso. Y bueno, muchas veces uno dice, me han lastimado tanto que mejor lo dejo pasar, lo supero y lo olvido, y deja uno eso en el corazón. Hay tantas cosas que uno a veces guarda ahí en el corazón y uno piensa haberlas perdonado, y hay veces que hay un mal concepto en cuanto a lo que es a lo que es el perdón y qué significa perdonar, y el hecho de cómo puedo perdonar. A veces pensamos que para perdonar tenemos que haber olvidado. A veces pensamos que perdonar es sencillamente dejar que el tiempo pase y que el tiempo sane las heridas, pero no es del todo así. A mí me gustaría que veamos nosotros este estudio con un corazón dispuesto a conocer qué es el perdón y a saber qué es lo que Dios hizo también para perdonar. Dice 3 preguntas al principio. Dice que si es verdadero o falso esto. ¿La Biblia manda perdonar a otros sin importar lo que nos hayan hecho? Y hay veces que uno pensaría que hay cosas que uno puede perdonar y otras que no, pero realmente la Biblia nos manda a perdonar absolutamente todo. ¿Guardar rencor le lleva a ser atrapado por la amargura? Y también es otra cosa que es verdad. A veces uno cree que al guardar rencor hacia una persona, uno va a dañarlo a aquella persona, cuando el que se está dañando es uno mismo. Uno mismo, al tener rencor en el corazón, al tener odio, cualquier cosa que uno guarde, el único envenenado es uno mismo. No uno transmite mal hacia nadie, y aún si lo hiciera, no es algo que deberíamos hacer. Un amigo aprende a hacer caso omiso de las ofensas de su amigo. Hay gente que piensa que eso es el perdón. Entonces me ofende y se me resbalan las cosas. No, este cuate qué fácil es perdonar todo. Pero no es así, esto no es perdonar. El hecho de que hagas caso omiso no significa perdonar. A lo mejor no te lastiman, no puedes tú ser de esa gente que se te resbala todo, pero eso no significa perdonar. Perdonar no es hacer caso omiso de las ofensas. Y queremos estudiar un poquito qué significa perdonar justamente. Colosenses 3:13. Acompáñenme por favor en sus Biblias ahí a Colosenses capítulo 3, versículo 13. La semana anterior que vimos también este estudio, no la pasada, sino antes de la pasada, veíamos el tema de soportarnos unos a otros, ¿recuerdan?
el deber de soportarnos unos a otros. Y comienza este versículo justamente con eso, dice Colosenses capítulo 3, versículo 13. Voy a leer desde el 12 para entrar en el contexto. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el 14 dice: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Según este pasaje, Colosenses 3:13, ¿qué debemos hacer cuando tenemos una queja contra otra persona? Soportar y perdonar. Ahora, me gustaría recalcar algo aquí. En cuanto a soportar, dice también aquí nuestras notas, dice es importante notar que perdonar está ligado a soportar, puesto que los dos son necesarios para vivir en armonía con otros. Para saber cómo perdonar, debemos ver el ejemplo de Cristo. Y a mí me gustaría que anotemos también ahí, dice, ¿qué debemos hacer cuando tenemos una queja contra otra persona? Dice soportar y perdonar, pero dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Me gustaría que me acompañen a Romanos. Guarden, vamos a estar viendo otros pasajes todavía, pero acompáñenme por favor un segundo a Romanos capítulo 3. De la manera que Cristo nos perdonó. Y bueno, ¿cómo nos perdonó Cristo? A mí me gustaría que repasemos así brevemente lo que algunos conocen como el camino romano. Y muchos lo conocen, ¿no? ¿Qué es el camino romano? El camino romano es, a través de la carta a los romanos, repasar algunos pasajes que hablan justamente del plan de salvación. Y quisiera yo que entendamos esto: de la manera que Cristo nos perdonó, es como debemos perdonar a otros. Entonces, si yo tengo que perdonar a otros, tengo que entender qué fue lo que Cristo hizo. ¿Para qué? Para perdonarme a mí. Yo debo perdonar de esa manera. ¿Cómo me perdonó Cristo? ¿Hizo acaso sencillamente caso omiso de mis ofensas? O sea, Dios podía haber dicho: yo les amo mucho. Yo sé que ustedes han pecado, están arrepentidos y han venido a confesar. Y como confesaron y se arrepintieron, estoy dispuesto a pasar por alto la ofensa. Estoy dispuesto a no tomarlo en cuenta. Y ya, y nos perdonó. ¿Eso fue lo que hizo Dios? ¿Por qué no podía sencillamente hacer eso? Perdonarme y punto. ¿Podía hacerlo? No, no pudo. ¿Por qué no? Porque Dios es un juez justo que de ninguna manera puede tener por inocente al culpable. La justicia de Dios demanda que el pecado se pague. ¿Sí? Entonces, Dios no podía sencillamente decir: yo te amo mucho, te arrepientes de tu pecado, confiesas tu pecado y yo te perdono. Y ya, ahí está. ¿Qué es necesario para ir al cielo? ¿Qué es necesario para obtener el perdón de los pecados? Le pregunto yo a la gente, normalmente dicen confesarse y arrepentir. Si pregunto qué es necesario para ir al cielo, normalmente dicen buenas obras, portarse bien, ir a la iglesia, en fin. Pero si la pregunta la hago, ¿qué tienes que hacer para ir al cielo? Sería limpiar tus pecados. ¿Cómo se limpian? Normalmente me dicen confesión y arrepentimiento. Ahora, ¿la confesión y el arrepentimiento solos logra la salvación? ¿Por qué Dios no podía sencillamente perdonarnos al momento de arrepentirnos nosotros y confesar? Porque Él exige que el pecado se pague. Y eso es lo que dice aquí en Romanos. El tema es que Dios es un juez justo, como le decía. Ustedes podrían avanzar en Romanos, yo se los he mencionado en algún momento,
que la palabra justo, justicia o injusticia o juzgará aparece muchas veces en esta carta. Es una carta que tiene que ver con está digamos en un ambiente como un juez, en un tribunal, y está hablando de la justicia de Dios y nuestra injusticia. Y llegamos, después de varias veces que se repite esta palabra, al capítulo 3, versículo 10, y termina diciendo aquí: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, primer punto que hay que entender: ¿quién es justo? Nadie. Entonces, ¿podría yo justificarme delante de Él, limpiar mis pecados o sencillamente ser salvo por medio de obras? Creo que conocemos la respuesta todos, ¿verdad? Y si no, y de cualquier manera, vayan anotando quizás estos versículos para que ustedes puedan compartirlos. Primero era 3:10. ¿Cómo me voy a justificar entonces? No soy justo. ¿Cómo voy a ser declarado justo? Versículo 10. Por medio de las obras, dice algunas personas. Pero dice en el versículo 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, si no hubiese ley, no sabría yo qué es un pecado o qué no. Dios es un juez justo, y resulta que yo soy culpable de un delito que he cometido contra Él. Ese delito son los pecados. ¿Cuáles pecados? La infracción. He infringido su ley. Eso es lo que dice el versículo 19. Todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Yo uso mucho esta ilustración porque es sencilla de entender. Pasarte un semáforo, ¿sí? Lo he mencionado alguna vez. Si te pasas un semáforo, ¿cómo sabes que cometiste tú un delito? Porque hay una ley que dice que verde es adelante y rojo es detenerse. El amarillo es el tiempo que te da para desocupar el área. Entonces, si me paso un semáforo en rojo y me para el policía de tránsito, yo no puedo decirle: no, pues ¿quién dice que el rojo es detenerse? Hay una ley que lo dice. Ahora, cumpliendo unas leyes, ¿me eximen de otras leyes que he fallado? ¿O le podría yo decir al policía de tránsito: señor oficial, pero yo me pasé 10 semáforos en verde, eso me da derecho de pasarme uno en rojo, ¿no? ¿Qué me diría el oficial? Pero si yo pongo mis direccionales, respeto los límites de velocidad, le doy preferencia a peatón, eso me da derecho al menos, ¿no? Que me perdonen un semáforo en rojo. ¿Tienes el derecho de pasarte un semáforo en rojo por haber respetado el resto de las leyes? Santiago dice que todo aquel que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, ¿qué le pasa? Se hace culpable de todos. Entonces el asunto es que Dios, ese juez justo, me está su ley mostrando que soy pecador, mostrando que soy alguien que violado su ley. ¿Soy culpable o soy inocente? Cada uno de nosotros, como dice aquí, no hay justo ni uno. Todos somos culpables. Dios dicta un veredicto. ¿Cuál es el veredicto? Culpable. Y un veredicto viene acompañado después de ¿qué? Una sentencia. Estamos en el juicio. Viene el veredicto y sentencia. ¿Qué es una sentencia? Si fuese el caso del policía de tránsito, mi sentencia es una multa y tienes que pagar esto. Te retienen la tarjeta de circulación, te retienen tu licencia de manejar o lo que te tomen en garantía y tienes que pagar. Y sabes, en esta sentencia dice Romanos, en este caso también siguiendo en Romanos, me iría yo a Romanos capítulo 6, solamente la primera parte, no lo leo todo, Romanos 6:23,
¿Por qué no lo leo todo? Porque quiero yo explicar la parte del castigo que tenemos. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Lo que yo gané por mi pecado es la muerte. Veredicto, culpable. Sentencia, muerte. Muerte, ¿qué es la muerte? Muerte en todas sus formas. Y la vida eterna es estar en el cielo con Dios para siempre. Este versículo está hablando de lo contrario. ¿Qué sería lo contrario de vida eterna? Muerte eterna. Por causa de mi pecado, yo gané muerte física, espiritual y eterna. Muerte física porque un día este corazón va a dejar de latir y yo voy a la tumba. Eso gané por mi pecado. Muerte espiritual, ¿por qué? Porque para Dios espiritualmente, sin Cristo estamos muertos, separados de Él. Muerte en la Biblia siempre significa separación, nunca significa cesar de existir, significa separación. Así que muerte física, mi cuerpo se separa de mi alma. Muerte espiritual, separación de Dios, que sin su salvación por mi pecado estoy espiritualmente separado ¿de quién? De Dios. Y por último, muerte eterna. ¿Separación de quién? De Dios por toda la eternidad. Muerte en todas sus formas. La paga del pecado es muerte. Vamos a repasar entonces. ¿Qué es lo que yo soy? Soy culpable, porque no hay justo ni un uno. No me puedo justificar por medio de guardar los mandamientos. Entonces vengo y quizás imploro perdón y pido que me perdone, pero Dios, como un juez justo, no puede dejar por inocente a alguien que es culpable. ¿Qué me puede salvar? Y es entonces cuando la persona me dice, no lo sé, es hasta entonces que yo hablo de qué fue lo que él hizo. El juez mismo pagó. Este juez que estaba ahí en el tribunal, es como si él se hubiese quitado su sotana de juez, no sé cómo se llama, la ropa del juez, se baja y paga. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios mismo se encarnó. Cada una de las tres personas cumplen su función. El Padre mandó al Hijo, entregó lo más valioso que tenía. El Hijo viene y se ofrece en nuestro lugar, y el Espíritu Santo también acompaña todo ese ministerio. Miren, Dios no podía sencillamente decir, les perdono porque se arrepintieron, porque les amo, porque han reconocido su pecado. No era posible el perdón así. Dios no podía perdonar por perdonar. Él tuvo que pagar. Él tuvo que asumir el costo del perdón. Entonces, ahora sí regresemos a Romanos 3, donde íbamos. La ley no me podía justificar, dice el versículo 20. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos hemos pecado, estamos echados de su presencia, destituidos de su gloria, dice, siendo justificados. Mira, repasa un poquito. Versículo 10, no hay justo ni un uno. Versículo 20, nadie será justificado por obras. Versículo 24, somos justificados. ¿Y qué dice? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención, esta justificación, ¿cuánto cuesta para nosotros? Es gratis. Gratis. ¿Significa que no tuvo costo? Tuvo costo. Y tuvo un costo muy alto que otro pagó. No lo pagué yo, lo pagó Cristo. El costo fue muy alto.
A veces dicen, qué fácil, entonces nada más crees y ya eres salvo, pues qué fácil. No, 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 no fue fácil. Para Dios no fue fácil pagar el precio para que tú seas salvo. No hay justo ni uno. No me puedo justificar a mí mismo. Somos justificados gratuitamente en Cristo. Gratis no significa barato. Gratis significa que otro pagó. Y avanzamos, Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tienes cada una de las palabras ahí? Romanos 3:10. No hay justo ni un uno. Romanos 3:20. No me puedo justificar a mí mismo. Aquí hablamos de las obras y demás. Y después en Romanos 3:24 somos justificados en Cristo. Justificados por la fe, tenemos paz para con Él. Miren, regresemos un poco a todo esto. Cristo pagó el precio para perdonarnos. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree sea salvo. Yo entonces he entendido que no es por lo que yo haga, sino por lo que Cristo hizo. Que yo no merezco ser salvo, pero yo puedo decir, yo estoy seguro que si yo muero, yo voy a ir al cielo. Porque soy mejor que los demás, ¿no? Estoy tan condenado como cualquiera. Porque si de cómo nos portamos dependiera a dónde vamos, finalmente todos vamos al infierno. Es lo que ya todos nos ganamos. Pero Cristo nos perdonó. Él viene, Él paga, Él tomó mi lugar en la cruz. Esos clavos eran mi lugar. Esa cruz la merecía yo. Ese sufrimiento era el lugar que yo debía haber tomado, que Él tomó en mi lugar. Él murió por mi culpa, porque Él pagó el precio. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Creer en Él. Es lo que Él pide. Todo aquel que en Él cree será salvo. El que en Él cree no será avergonzado. Desde el día que yo recibí a Cristo, yo estoy seguro que si yo muero, voy a ir al cielo, por lo que Él hizo por mí, no por lo que yo soy. Regresando un poquito ahora al tema del perdón. Dice que debemos perdonarnos unos a otros, ¿pero cómo? De la manera que Cristo me perdonó. Fíjate, no es que a Dios se le resbaló mi pecado o lo ignoró. ¿Qué hizo Dios? Pagó por él. ¿Cómo puedo yo o cómo debo yo perdonar a alguien? Debo pagar el precio. Perdonar no es sencillamente decir, ya te perdono, ya voy a olvidarlo y lo dejo pasar. No, perdonar requiere un costo que tiene que ser pagado. Y parte de todo este costo, en cada caso, pues es diferente. Y lo he mencionado, ¿no? Si alguien te debe 1,000 pesos y tú lo perdonas, ¿cuánto te costó perdonarlo? 1,000 pesos. Pero si alguien te debe una ofensa que te hicieron, ya sea perdonar la falta de amor, ya sea perdonar el desprecio, ya sea perdonar cualquier cosa que te haya lastimado, porque resulta ser que muchas veces la gente que más amas son las personas que más fácil te lastiman, y por aquellos que más te sientes herido cuando te hacen algo. Y son a veces a los que más cuesta perdonar, cuando en mi corazón ese dolor se transforma en amargura. Conozco a mucha gente que no puede ver a su padre, que no pueden ver a algún hermano, hermana, porque hay amargura en el corazón que no han podido sacarlo de ahí. ¿Por qué? Porque no han estado dispuestos a perdonar. O tienen un concepto equivocado de cómo puedo perdonar. Entonces, eso es, primero, tengo que entender cuánto cuesta perdonar. En el caso económico quizás es sencillo calcularlo, pero cuando el perdonar tiene que ver con una herida en el alma, el cálculo puede ser que no sea tan fácil. Yo no te pueda sacar el cálculo, lo tienes que sacar tú. Es decir, si vas a perdonar a esta persona, ¿cuánto te va a costar? Te pueden costar lágrimas, te puede costar dolor,
Te puede costar tiempo que tú tienes que acudir al Señor y decirle, Señor, ayúdame a perdonar porque no sé cómo hacerlo. El costo puede ser distinto en cada caso, pero tienes que estar dispuesto a asumirlo. Porque sabes una cosa, lo mejor que te puede pasar es que perdones. Dirías, no estoy dispuesto a pagar el costo, pero resulta ser que el costo de la falta de perdón es mucho más alto. La amargura y todo es mucho más alto. Cristo ya perdonó. Y otra cosa más, dice que de la manera que Cristo os perdonó, también así hacedlo vosotros. Primero, tengo que entender que Dios ya perdonó a mi hermano, ya perdonó a la persona, ya pagó aún a una persona que no ha creído en Cristo como su Salvador. Cristo ya pagó para perdonarlo. Entonces el precio, tengo que entender que está pagado también en Cristo. Cristo ya pagó. Y a veces cuando yo me rehúso a perdonar, ¿qué estoy haciendo? Hasta cierto punto estoy rechazando el sacrificio que Cristo hizo para perdonarlo. Es decir, que Cristo pagó para perdonar mis ofensas hacia Él, pero también en Cristo, al entender que las ofensas de mi hermano hacia mí, cuando yo peco contra un hermano, ¿contra quién peco primero? Contra Dios. Entonces, si Dios ya perdonó, ¿quién soy yo para retener el perdón y no darlo? Que te perdone Dios, dice la novela, ¿verdad? Pero yo no. Quizás mis demandas de justicia son más altos que los de Dios. Porque Dios demanda la muerte para perdonar. Pero resulta ser que para mí no basta lo que Cristo hizo para yo poder perdonar. Y eso es un pecado muy grave. Por eso la Biblia habla tanto de cómo puedo yo decir que amo a Dios, pero no puedo perdonar a mi hermano. El que no perdona a su hermano no puede decir que conoce a Dios. El que no ama a su hermano no puede decir yo amo a Dios. Porque ¿cómo puede alguno decir yo amo a Dios y no amar a su hermano a quien ha visto? Algunas cosas que Cristo hace, y muchos de esos símbolos que encontramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo el propiciatorio y demás, tienen que ver con el hecho de perdón. El arca tenía una tapa, esa tapa se llama propiciatorio, significa propiciatorio justamente lo que cubre, algo que cubre. Ahí se derramaba la sangre del sacrificio que cubría el arca. Esto tiene que ver también con el siguiente versículo que vamos a ver. Vamos a Proverbios 17:9, por favor. Proverbios 17:9. Dice aquí: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La idea aquí de cubre la falta no es, a veces podríamos entenderla nosotros como hacerse, no sé, de la vista gorda, ignorarlo, que se me resbale. Es como que alguien pecó y lo ignoro. O también el hecho de ser el alcahuete del hermano. Hay veces que nosotros podríamos interpretarlo así, pensando en cubrir. Uno pecó, yo lo tapo para que no se den cuenta otros, que no lo descubran. No, no está diciendo eso. La palabra ahí, cubre, tiene que ver con ser propicio, con ser como propiciatorio, el hecho de asumir el costo, el hecho de perdonar. La nueva versión internacional también lo dice, así, dice las notas. La frase cubrir una ofensa en la Reina Valera puede tener la idea de perdonar la ofensa, como en la nueva versión internacional, así se traduce. El que perdona la ofensa busca amistad. La segunda frase de Proverbios 17:9 podría referirse a no andar divulgando el pecado a otros, como lo hace el chismoso. Fíjate el versículo 28, 16-28. Un capítulo atrás. El hombre perverso levanta contienda y ¿qué? Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Es justamente lo contrario, divulgar la falta, en este caso, lo que dice el versículo 17:9. El que cubre la falta, decimos aquí, el que perdona, el que asume el costo de la falta, busca amistad, mas el que la divulga, aparta
al amigo. Cubrir. Quiero seguir explicando esto de cubrir. Una persona en el Nuevo Testamento usó esta palabra. En Lucas 18:13. Acompáñenme a Lucas. Lucas 18, versículo 13. Dice aquí, más el publicano, ¿recuerdan ustedes la historia? Primero había un fariseo orgulloso que se golpeaba, no se golpeaba, miraba hacia el cielo con la frente en alto diciendo: Dios, gracias porque no soy como este cobrador de impuestos, yo soy justo. Pero el publicano, que era una persona despreciada propiamente por la gente, el publicano dice, estando lejos, ni siquiera se atrevía a acercarse, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué significa propicio ahí? Es esa idea de cubrir. Dios, perdóname. Cubrir, repito, no significa hacerse de la vista gorda. ¿Qué significa? Significa asumir el costo, pagar lo que sea necesario para cubrir. Ahora, en el propiciatorio, para cubrir los pecados, ¿con qué se cubrían? Con sangre. Había que pagar. Ahora, la sangre tenía que ser derramada y esa sangre cubría el pecado. ¿La sangre de quién? Debía ser la sangre del pecador. Debía ser el pecador el que moría y su sangre era demandada por su pecado. Pero ¿qué hacía el pecador que tenía fe? Traía un sustituto, traía un cordero o un becerro, ponían sus manos sobre él identificándose con él y el cordero inocente moría en su lugar. Es así entonces que Cristo es nuestro cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino no a cubrir el pecado, es el único que pudo quitar el pecado. Él quitó nuestro pecado, que por mucho tiempo fue cubierto. Quizás en tiempo de la ley los pecados de los hombres eran, en la paciencia de Dios, pasados por alto, cubiertos, hasta que se manifestó Cristo, el cual quitó nuestro pecado. Esencialmente, eso es entender cómo Cristo me perdonó. Y por eso puedo yo perdonar. Quería tomar yo este tiempo para entonces seguir adelante y entender que si yo voy a perdonar a alguien, tengo que pagar el costo. Pero tengo que entender que el costo más alto, alguien más ya lo pagó Cristo. Entonces puedo perdonar, primero, porque yo fui perdonado. Segundo, porque Cristo pagó el costo que requería perdonar yo a esta persona. Y tercero, si yo tengo un costo que pagar por perdonarlo, como los 1,000 pesos del que me debe 1,000 pesos, por pensarlo así, puedo asumirlo, es un costo menor. Yo no he sido tan ofendido como lo fue Dios. Dice aquí del pasaje de la mujer adúltera en Juan 8:3 al 11, aprendemos que perdonar no quiere decir tolerar o alcahuetear el pecado. Después de perdonar a la mujer, ¿qué le dijo Jesús? ¿Se acuerdan la historia? Vienen los fariseos y le dicen: esta mujer fue capturada en el momento mismo del adulterio. La ley manda que apedreemos a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Si Jesús le decía: mátenla, entonces el pueblo dice: entonces Jesús ya no es ese hombre de amor que está mostrando a ser porque ordenó que mataran a una mujer. Si Jesús decía: no la maten, entonces está violando la ley y lo pueden acusar él de desobedecer a Moisés, de desobedecer la ley. ¿Qué podía hacer Jesús? Ahora sí, decían los fariseos: lo tenemos contra la espada y la pared. Si dice una cosa, lo acusamos. Si dice la otra, lo acusamos. La respuesta de Jesús fue: el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Había una persona ahí que podía tirar la primera piedra. ¿Quién era? Era Jesús. Acusados por su conciencia, se empezaron a retirar, comenzando desde los mayores hasta los menores,
hasta que Jesús quedó solo con la mujer. Y Jesús mira a la mujer y le dice: mujer, ¿nadie te condena? ¿Ninguno te condena? Y la mujer contesta: ninguno, Señor. ¿Qué le contestó Jesús? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Perdonar es pagar el precio. No significa tolerar el pecado, porque aquí el caso de Jesús perdonó y obviamente encaró a la mujer con su pecado. Hay veces también que tenemos un falso concepto del perdonar cuando viene alguien y nos pide perdón. Y ahí nos equivocamos nosotros al saber perdonar, cómo perdonar. Eso lo vamos a ver en el próximo caso, la próxima semana que veamos el estudio. Cómo perdonar yo a otros. Cuesta pedir perdón. A veces cuesta perdonar. Pero cuando alguien viene y me pide perdón, a veces incorrectamente decimos: no fue nada. Pero no es que no haya sido nada. Tenemos que saber decir las palabras te perdono. Y no sencillamente decir no fue nada. Porque a veces cuando decimos no fue nada y no, olvídalo, no, haz de cuenta que nunca pasó. No estoy perdonando. No estoy aceptando perdonar, porque a veces en mi propio orgullo no estoy dispuesto a hacerlo. Prefiero yo, en lugar de perdonar, olvidarlo. Pero esas cosas pueden dejar una pequeña raíz de amargura. A lo mejor no fue una gran cosa para mí, pero la persona necesita ser perdonada. Y es correcto decirlo así: te perdono. ¿Qué es lo opuesto al perdón que se menciona en Efesios 4? Vamos a Efesios 4:31, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 31. Lo voy a leer. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y está hablando después del perdón, porque en el versículo 32 habla perdonándonos unos a otros, como también Cristo os perdonó a vosotros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Mismo concepto ahora en Efesios. ¿Qué es lo opuesto entonces al perdón? Rencor, particularmente una palabra que usa aquí: quítense de vosotros toda amargura. Yo pensaría, quizás enojo también, pero particularmente es la amargura lo que queda en el corazón de una persona que no ha perdonado. Quita la amargura. ¿Y cómo voy a poder quitar la amargura, enojo y todo lo que dice aquí, ira, gritería, maledicencia y toda malicia? Justamente con lo que está en el versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros y misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La decisión de perdonar o no va a determinar el curso de nuestra vida. Solamente tenemos aquí dos alternativas: ¿me perdono o me convierto en una persona amargada? Los pensamientos de vergüenza solo nos van a llevar a una calle sin salida que se llama amargura. La decisión es nuestra. Hay una ilustración también que dice aquí, dice que el general Robert E. Lee visitaba a una señora después de la guerra civil en los Estados Unidos. Ella se quejaba amargamente mientras le señaló un gran árbol destruido por la artillería enemiga. Esperando simpatía por parte de Lee, se sorprendió cuando él le dijo el siguiente consejo: mi querida señora, corte su árbol y olvídelo. Es mejor perdonar las injusticias del pasado y no dejarlas echar raíces de amargura que envenenen el resto de nuestra vida. Córtalo y olvídalo. Olvidar quizás no sea fácil para nosotros, pero sí puedo hacer algo. Decidir no recordarlo más. Significa no echar mano de eso, no sacarlo más a la luz. Medita en los siguientes pensamientos.
El perdón no cambia el pasado, pero sí agranda el futuro. Otro más dice, guardar rencor a alguien es como morir de la picadura de una sola abeja. ¿Qué estilo de vida vas a escoger? ¿Hay cosas que tienes que perdonar? ¿Puedes tú escoger quedarte con tu amargura, guardando rencor, o escoger la paz? Porque eso es lo que finalmente trae la justificación, y justificados pues por la fe tenemos paz. Eso es gracias al perdón. En Efesios 4:32, que leímos recién, habla acerca de la misericordia. Está ligada al perdón. ¿Qué significa misericordia? No darle a la persona lo que merece. Mira, normalmente a nosotros nos gusta la justicia cuando queremos nosotros hacer justicia, ¿verdad? Que reciban lo que merecen. Pero recordemos que los primeros que si se nos hace justicia a nosotros, somos los primeros que nos va a ir mal. Santiago 2:13, agreguen ese pasaje si gustan ustedes y acompáñenme a verlo. Acompáñenme por favor, Santiago capítulo 2, versículo 13. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Eres de esas personas que te gusta ver que se haga justicia? Señor, castígalos por todo el mal que me han hecho. A fin de cuentas, Dios es un Dios de justicia y a su tiempo castigará, ¿no? Poco me siento bonito, ¿no? Pidiéndole a Dios que haga justicia y que me defienda mi causa. Pero dice aquí que juicio sin misericordia se va a mostrar a aquel que no tiene misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso la misericordia va ligada al perdón. Es parte. Misericordia es no darle a la persona lo que merece. Merece ser castigado quizás por lo que hizo. Merece que yo no lo perdone, que pague. Misericordia es no darle lo que merece. Dios tuvo misericordia para nosotros. Por eso entonces llegamos a Santiago 5, versículo 16. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué debemos hacer entonces? Confesar nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. Perdonarnos. Confesar nuestros pecados a otros no es fácil. Algunos obstáculos pueden ser, por ejemplo, el temor a ser regañado. Yo creo que el principal es el orgullo. Temor a que las faltas sean divulgadas a otros. Pero yo creo que hay muchos, ¿no? Muchos temores de venir y pedir perdón y confesar qué es lo que he hecho. Que ninguno de esos sea un obstáculo mayor que la gracia de Dios. No hay nada mayor que la gracia de Dios y su misericordia. Una característica que hace difícil el perdón es el espíritu de crítica. El caso del perfeccionista, el caso del criticón, el caso de la persona que mira al otro. Y conocemos Romanos capítulo 2 y Mateo capítulo 7. Vamos a Romanos, por favor, primero. Romanos capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice la Biblia respecto al espíritu de crítica según Romanos capítulo 2, versículo 1? Voy a leerlo. ¿Estamos listos? Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Qué dice la Biblia respecto al espíritu de crítica en este pasaje? Juzgar te condena a ti. Estás haciendo justicia, pero estás colocando la misma vara para que a ti te miden.
Eso lo vamos a ver ahora en Mateo capítulo 7. Es conocido este pasaje. Necesario de tocar en ese tema que estamos hablando. Mateo 7, versículo 1 al 5. Estamos aquí en el sermón de Cristo del monte. Y dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida que medís, os será medido. ¿Eres muy estricto tú cuando juzgas a alguien? Dios va a ser estricto contigo. ¿Eres misericordioso? Dios va a ser misericordioso contigo. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto estamos hablando porque muchas veces cuando nos resistimos a perdonar es por este espíritu de crítica, porque no quiero yo pasar por alto la ofensa. Vamos a ser juzgados tal y como juzgamos a los demás. Si lo hacemos sin misericordia seremos juzgados. Si lo hacemos al juzgar, juzgando primero nuestra propia vida, como dice también en Gálatas que tenemos que mirar nuestra propia vida, tenemos nosotros ahora la oportunidad de venir y llamar al hermano. En resumen, el problema principal de juzgar a otros es que ¿qué? Yo le puse aquí, nos condenamos porque hacemos lo mismo. Según Mateo 7:5, ¿quién tiene derecho de juzgar a otro? ¿Qué dice Mateo 7:5? ¿Lo tienen ahí? Según Mateo 7:5, dice Mateo 7:5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Quién puede juzgar al hermano? Uso las palabras de Cristo con la mujer adúltera: el que esté sin pecado. El que no tenga ninguna basura en el ojo, entonces sí, puede venir y sacar la paja del hermano. La Biblia nos manda a perdonar a otros sin importar lo que han hecho. Perdonamos aún a nuestros enemigos. Eso no quiere decir que la persona quede exenta de su responsabilidad de arrepentirse y pedir perdón. Hay que entender la responsabilidad de cada uno. Primero, el ofensor es responsable de arrepentirse y pedir perdón. Tema del próximo estudio: pedir perdón. El ofendido es responsable de perdonar, aun cuando considera que la otra persona no merece el perdón. Una vez que perdona, ha cumplido su responsabilidad y es libre del peso de la amargura que antes controlaba su vida. Perdonar a veces no significa dejar sin consecuencias. Dios nos ha perdonado muchos pecados. No significa que Dios quite las consecuencias de mis pecados pasados. Hay gente que en su vida anterior, por sus vicios, contrajo enfermedades que son incurables. Se arrepienten, pide perdón y se curó la enfermedad. Hay casos en que sí, pero puede no suceder. Perdonar no significa que las consecuencias desaparezcan, pero la consecuencia más grande, que tiene que ver con mi relación con Dios y mi relación con los hermanos, debe de ser quitada. Acciones que caracterizan al pueblo de Dios. Vamos a ver estos pasajes de aquí. Acompáñenme por favor a Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24, versículo 17. Vemos la primera acción. Dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Entonces, primero, ¿qué acción vemos aquí? Misericordia. Fíjate, no busca una oportunidad para vengarse, no se goza de la caída del otro.
En el 24:29, un poquito más adelante aquí, 24:29 dice: no digas, como me hizo así le haré, daré el pago al hombre según su obra. Es decir, diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. No digas eso. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué sería esto? Nuevamente, no tomar venganza. En Éxodo 23, 4 y 5, habla de cuando vieres caído el buey de tu enemigo, ¿qué vas a hacer? Éxodo, vamos ahí a... Estas leyes que vemos aquí en Éxodo son leyes que caracterizan al pueblo de Dios, ¿sí? Y son normas bajo las cuales el pueblo de Dios debía vivir, mostrando que eran diferentes que los demás. Éxodo 23, capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres al asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Eso tiene que ver con no aprovecharse de oportunidades que, Dios me dio la oportunidad perfecta para vengarme. No, te dio la oportunidad perfecta para mostrar quién eres y quién es tu Dios. Trata de pensar en un ejemplo moderno de esto. Hoy no hay muchos bueyes ahí tirados, pero a lo mejor ves al que te cae gordo que se quedó sin batería allá afuera, se le quedó hay que empujar el coche, no sé, podrías pensar, hay muchas cuestiones prácticas. ¿Y cuánto hay que perdonar? ¿Hasta cuándo, hasta qué punto debo extender mi perdón? Según Lucas 6, 35 al 36. ¿Cuánto debo perdonar? Lucas capítulo 6, versículo 35. Dice: amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Una persona perdonadora ama ¿a quién? A sus enemigos, haciéndoles el bien. Todo esto lo hace sin esperar nada a cambio, sino que sigue el ejemplo de Dios, quien es misericordioso. Misericordia o compasión, yo creo que compasión queda más rebajado que lo que es misericordia. Tiene la idea de no dar a la persona su castigo merecido. Por ejemplo, el hecho de hacer el bien a los ingratos y malos. Y recordemos que en el caso de los ingratos y malos, nosotros somos esos ingratos y malos para con Dios. Perdonar no significa olvidar la ofensa. Después de perdonar se requiere tiempo para que los recuerdos desaparezcan, o más bien podríamos decirle que los recuerdos ya no te causan dolor. ¿Lo recuerdas? Y ya no lastima, ya no duele. Perdonar significa dejar de recriminar a la otra persona. El que perdona no exige venganza o castigo, o ni siquiera pago por lo sufrido. Entiende que la otra persona tendrá que rendir cuentas a Dios. Perdonar es principalmente una decisión de soltar su ira. Aunque no quiera perdonar, entienda que es la única manera de librarse de la amargura. La decisión de perdonar no depende de la actitud o reacción del ofensor. Yo debo perdonar aun cuando ni siquiera me han pedido perdón. Y si la ofensa vuelve a la memoria después de perdonar, diga: ya lo perdoné. Rehúso seguir meditando en la ofensa. Cuentan la historia de un prestamista, de esos que yo creo que son historias, porque no, como que no hay muchos como esta historia, que era misericordioso. Y resulta que algunas ocasiones cuando venía la gente le decía: sabes que no puedo pagar todo lo que te debo, no me es imposible. Este hombre, movido a misericordia, tomaba la deuda, la hoja donde tenía la deuda, y escribía al final: perdonado.
Y venía otra persona y lo mismo. Era un hombre misericordioso. Pasados los años, este hombre murió. La esposa encontró, haciendo las cuentas, todas estas listas de deudas perdonadas y se dio cuenta que era mucho dinero. Y buscó la manera de ver la posibilidad de cobrarlas. Así que acudió a la autoridad para perseguir estas deudas. A lo que el juez, cuando estuvo revisando el caso, le ve las hojas y le pregunta a la esposa: señora, ¿es esta la firma de su esposo que dice aquí? Dice: sí, esa es. Dice: ya no puedo hacer nada. Él perdonó las deudas. No se puede hacer nada. Perdonar significa no volver a sacar. Ya no lo puedes cobrar. Puede ser que venga a tu corazón la intención de borrar la parte de perdonado cuando después te la volvió a hacer. Perdonar es que ya está pagado. Lo pagó Cristo. Y si tú algo te toca pagar, es pequeño comparado con lo que Cristo pagó. Vamos a orar. Dios nuestro, gracias, Padre, porque tú nos has perdonado. El costo fue alto. La ofensa fue enorme. El dolor que te causamos, Señor, fue indescriptible. No podemos más que mirar en la cruz de Cristo, en su angustia y en su dolor, un poco de lo que significó nuestro pecado hacia ti. Pero tú lo pagaste. Tu misericordia fue mucho más grande. El juicio era grande, pero tú lo cargaste, Señor. Te damos gracias porque nos perdonaste y porque nos has dado también el poder para ser libres por medio del perdón. Te pido que nos ayudemos, mi Dios, a que perdonar sea algo con lo cual podamos vivir, con lo cual podamos identificarnos, sea nuestro estilo de vida. Ayúdanos, mi Dios, a perdonar a aquellos que nos han lastimado. A mí me gustaría también que sea la oración personal de cada quien, cada uno de los que estamos aquí, que escuchamos este estudio. Acércate a Dios, habla con Él, cuéntale qué te está costando perdonar. Quizás tú creas haber perdonado, pero aún te sigue lastimando. Pídele a Dios que te ayude a sanar esa herida para que el perdón sea real. Quizás tengas que hacer planes de venir ante alguien y decir: ¿sabes qué? Te perdono. Gracias por lo que hiciste por mí. Dios, gracias, Padre, porque tú nos diste ese perdón que podemos extender a otros. Y Señor, gracias porque nos ayudas también a poder hacerlo. Te pedimos, mi Dios, que nuestra vida pues sea digna de ti, Señor, en amor, en misericordia, en perdón, imitando tu carácter y vivir de acuerdo a lo que tú eres. Oramos, agradecemos y pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús.